Objeto. SCP-406. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. El destacamento móvil Tau-6 está asignado para monitorear SCP-406 y procesar ejemplares SCP-406-1. Tienen que tener su sede en una pequeña unidad industrial convertida en una empresa fachada de la Fundación El Paraíso de la Alfombra de Simón, en la cercanía de un parque industrial vecino. El punto de aparición y la entrada occidental de SCP-406 deben vigilarse mediante cámaras de televisión de circuito cerrado. Se instalarán luces ocultas y sensores infrarrojos para detectar e iluminar las apariciones de ejemplares SCP-406-1, y se ocultarán ropa de emergencia, alimentos no perecederos y suministros básicos de primeros auxilios detrás de falsos ladrillos en la pared opuesta. La comunicación de audio bidireccional entre Tau-6 y el punto de aparición debe estar habilitada a través de micrófonos y altavoces ocultos, para guiar e instruir a los ejemplares SCP-406-1, y despertarlos si es necesario. La puerta de la entrada oeste debe mantenerse cerrada con llave. Los intrusos deben ser vigilados y se les debe detener y administrar amnésticos si son testigos de la aparición de un SCP-406-1. Los ejemplares SCP-406-1 deben ser recuperados por miembros de Tau-6 y llevados al sector 25, interrogados, sometidos a amnésticos y luego escoltados hasta su punto de origen. Se utilizarán historias falsas y o amnésticos para explicar la ausencia de los ejemplares SCP-406-1. Todos los ejemplares SCP-406-1 se registrarán y vigilarán a distancia durante un período de 5 años, anteriormente 20, y serán detenidos si se detectan propiedades anómalas. Actualmente se está examinando una propuesta de vigilancia encubierta de los residentes de la zona de origen para prevenir o reducir la frecuencia de los casos de desaparición. Entrada oeste de SCP-406. Descripción. SCP-406 es un túnel ferroviario en desuso de 228 metros de longitud en Cridlestone, Inglaterra. La entrada este ha sido rellenada y es inaccesible. La entrada occidental está bloqueada por una cerca metálica con una puerta cerrada. Los ejemplares SCP-406-1 son personas que emergen por medios desconocidos a través de la pared norte del interior de SCP-406, en un punto situado a 15,3 metros del extremo cerrado del túnel. Los ejemplares SCP-406-1 aparecen invariablemente dormidos y caminan erguidos, pero la mayoría de los ejemplares se despiertan naturalmente poco después de su aparición, generalmente debido al choque repentino del aire frío dentro del túnel. La inspección inicial y las pruebas del punto de aparición no pudieron identificar ningún efecto anómalo. Queda prohibido realizar nuevas pruebas en el punto de aparición hasta nuevo aviso. Véase el documento SCP-406-A. El primer evento anómalo conocido de SCP-406 se registró en diciembre de 1981, cuando el cuerpo desnudo del Sr. de 24 años, fue encontrado dentro del túnel, habiendo muerto de lesiones en la cabeza y exposición después de aparentemente tropezar y caer dentro del túnel. Se identificó un tatuaje y posteriormente se vinculó con el informe de una persona desaparecida en Illinois, Estados Unidos. El ejemplar SCP-406-1 subsecuente fue recuperada viva en febrero de 1982, la señorita de 8 años, después de lo cual la naturaleza anómala del túnel se hizo evidente. La Fundación tuvo conocimiento de SCP-406 en ese momento y estableció los procedimientos iniciales de contención. Todos los ejemplares SCP-406-1 registrados hasta la fecha son originarios de la áspera área geográfica del condado de Douglas, Illinois y una pequeña porción del extremo sur del condado de Champaign, Illinois, y aparecieron dentro de SCP-406 poco después de dormirse. Los ejemplares SCP-406-1 no reportan antecedentes anormales de sonambulismo. Hasta la fecha, los intentos de presenciar o registrar la desaparición de un ejemplar SCP-406-1 desde su punto de origen no han tenido éxito. Las conjeturas actuales sugieren que una desaparición no ocurrirá a menos que no se esté observando al sujeto. Ningún ejemplar SCP-406-1 ha reportado recuerdos del tiempo entre que se durmieron y hasta que despertaron dentro de SCP-406, y ninguno de los intentos de recuperar sus recuerdos ha tenido éxito. Hasta la fecha, se han recuperado
Ejemplares SCP-406-1. No se han observado propiedades anómalas en los ejemplares SCP-406-1. Ningún ejemplar SCP-406-1 ha aparecido más de una vez. Documento SCP-406-A. El 14 de agosto de 1989, a las 17:32 GMT, ocurrió una aparición durante una perforación exploratoria en el muro del punto de aparición. A pesar de la intervención médica inmediata, la señora de 76 años murió en la escena. La señora no tenía parientes vivos, y al personal del asilo de ancianos donde residía se le administraron amnésticos y se les dio una historia falsa, muerte por paro cardíaco. El técnico que estaba operando el taladro en ese momento, también solicitó la administración de amnésticos. Le fueron negados. Se le concedió un permiso de ausencia.